La guerra de Siria, el que antaño fue el conflicto más importante de la década de 2010, ha vuelto a la palestra gracias a una ofensiva rebelde que ha reventado todas las quinielas y que ha pillado al ejército de Siria, fiel a Bashar al-Assad, con la guardia baja. Sin apenas oposición, los milicianos rebeldes, liderados por el grupo yihadista HTS, han logrado doblegar con una facilidad tremenda las defensas gubernamentales y han sido capaces de tomar Alepo, la segunda ciudad más importante del país, en la que residen más de 2 millones de personas. La situación es tan grave que el propio dictador sirio Bashar al-Assad tuvo que viajar de urgencia a Rusia para pedir ayuda a Putin. No obstante, ni la ayuda de Rusia ni la ayuda iraní han podido evitar que las banderas rebeldes ondeen en la ciudadela de Alepo. Así que es momento de preguntarse, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene todo este lío? Y sobre todo, ¿puede ser esto el principio de algo mucho más grande? Pues pónganse cómodos que enseguida lo vamos a ver. Pero antes de empezar con el vídeo, dejadme deciros que he lanzado con Fonseca, del canal Solo Fonseca, La Cumbre, un proyecto que espero que se convierta en la mayor comunidad de geopolítica en habla hispana. Siendo miembro de La Cumbre tendrás acceso a cursos, análisis, un foro de debate, responderemos en persona a vuestras preguntas, tendréis contenido exclusivo y compartiremos un montón de material para que puedas ampliar conocimientos. De hecho, si te haces ya miembro de La Cumbre, podrás disfrutar de nuestro curso de geopolítica y además estoy haciendo allí un seguimiento a la guerra en Siria, pero no solo eso. También he compartido en el foro de La Cumbre en exclusiva una lista de X con un montón de mis fuentes verificadas para que puedas seguir el conflicto minuto a minuto. Ah, y de paso he colgado un report sobre la influencia del yihadismo entre los rebeldes sirios. Casi nada. Si quieres unirte a La Cumbre puedes hacerlo en lacumbregeopolítica.com. Te dejo el link en la descripción y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. La guerra de Siria es uno de los conflictos más difíciles de explicar ya que tiene un montón de bandos enfrentados entre sí. Todo comenzó ya por 2011, momento en el que la primavera árabe estalló, poniendo en apuros a unos cuantos dictadores que dominaban países del norte de África y de Oriente Medio, como en el caso de Túnez, Egipto, Yemen o la propia Siria, que llevaba gobernada con mano de hierro por la familia al-Assad desde 1970. Cuando estalló la primavera árabe, quien dominaba el país era Bashar al-Assad, hijo del anterior dictador Hafez al-Assad. Muchos árabes sunís estaban descontentos con la dictadura, y no era para menos. Y es que, aunque Siria era oficialmente una república secular gobernada por el partido Ba'ath, el régimen de la familia al-Assad, que pertenecía a la minoría alawí, que a su vez es una rama del chiismo, se percibía como una dictadura sectaria. Al fin y al cabo, el gobierno de al-Assad favorecía a los alawíes y marginaba a la mayoría suní, que constituía aproximadamente el 74% de la población. De hecho, los suníes no solo eran marginados de la vida política, sino también de la economía. La mayoría de los suníes vivían en las zonas rurales o en los barrios más pobres de las ciudades, lugares donde el desempleo y la pobreza campaban a sus anchas. Así que esta mayoría suní no tardó en alzarse contra el dictador cuando la primavera árabe sacudió al mundo. Las protestas fueron brutalmente reprimidas, lo que llevó a muchos manifestantes a empuñar las armas y a muchos militares a desertar y unirse a las protestas. Y así es como en 2011 empieza la guerra civil siria, que en un principio la libran el bando gubernamental en manos de Bashar al-Assad contra el bando rebelde, que se organizó en el llamado Free Syrian Army, o FSA por sus siglas. Al-Assad tenía 3 aliados principales: Rusia, Irán y Hezbollah en el Líbano. Sin embargo, al principio los rebeldes hicieron muchos amigos. En Oriente Medio, los países suníes veían a los rebeldes como un aliado fundamental para dar una buena estocada a la influencia chiita de Irán en la región. Pero estos no eran los únicos amigos de los rebeldes. Al principio, los rebeldes sirios se mostraron al mundo como luchadores al servicio de la libertad y la democracia, así que enseguida encontraron apoyos en la Unión Europea y sobre todo en Estados Unidos, que de aquella estaba presidido por Obama. Poco tiempo después del estallido de los primeros combates, en Occidente se hablaba abiertamente de armar a los rebeldes, y esto no eran buenas noticias para el dictador Bashar al-Assad, así que este llevó a cabo un plan bastante maquiavélico. Al-Assad vació las cárceles que estaban llenas de yihadistas suníes, con el objetivo de contaminar las protestas. Vale, sí, estaba liberando presos que en el futuro iban a ser un problema para él, pero para Occidente ya no iba a ser tan fácil el tema de armar a grupos yihadistas. Y dicho y hecho, muchos grupos rebeldes se fueron radicalizando, y cada grupo fue elaborando su agenda propia y sus propias relaciones diplomáticas. De esta manera, el bando rebelde se resquebrajó y se dividió en 4 subgrupos. Por un lado teníamos a las facciones rebeldes del Free Syrian Army más moderadas, seculares y que abogaban por un sistema democrático. Estos recibían armas de Occidente.
por otro lado tenemos grupos rebeldes más islamistas. Muchos de estos grupos islamistas encontraron amparo en la figura de Turquía, que les dio dinero, armas e instrucciones, y llegaron a crear el Syrian National Army, más conocido por sus siglas como SNA. Este segundo grupo ha actuado como verdaderos mamporreros del presidente turco Erdogan, meros títeres. El tercer conglomerado de rebeldes del que tenemos que hablar es de islamistas muy radicales que se enrolaron en el llamado Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra era una filial del conocidísimo grupo terrorista que atentó contra las Torres Gemelas, pero finalmente rompió lazos con esa organización y se montó su propio chiringuito, uniéndose con otros grupos extremistas, creando Hayat Tahrir al-Sham, más conocido como HTS por sus siglas. Y finalmente tenemos un cuarto grupo opositor que se llenó de los rebeldes más extremistas. Lo peor de lo peor. Hablamos del Estado Islámico, que llegó a gobernar sobre un vasto territorio que albergaba a 8 millones de personas. Este grupo aún sigue vivo, pero ya no controla apenas territorio y opera en la clandestinidad. Y es que lo de estar en permanente guerra contra todos le acabó pasando factura. Vale, luego volveremos con los rebeldes, porque antes os tengo que hablar de los kurdos. El pueblo kurdo es el mayor pueblo sin estado del mundo, y sus habitantes pueblan territorios de 4 países principalmente: Turquía, Irán, Irak y el norte de Siria. Los gobiernos de estos países nunca se han llevado bien con los kurdos. De hecho, el gobierno turco no puede ver a los kurdos ni en pintura. Algo similar ocurrió con Al-Assad, el cual siempre maltrató a los kurdos, marginándoles política y económicamente, reprimiendo con mano de hierro cualquier atisbo de protesta que hubiera por su parte. El tema es que cuando el Estado Islámico avanzó y amenazó las tierras kurdas, ya que para ellos los kurdos eran apóstatas a eliminar, el ejército sirio de Bashar al-Assad puso pies en polvorosa y les dejó completamente solos a su suerte. Así que a los kurdos no les quedó otra que organizarse y montar su propio ejército masculino, las YPG, y su propio ejército femenino, las YPJ. Los kurdos son un pueblo con una mentalidad abierta, lo más parecido que hay en la zona a la mentalidad occidental. Gracias a eso y a su inquebrantable voluntad de lucha, los kurdos consiguieron el apoyo de Estados Unidos para acabar con el ISIS, y entre ambos surgió el amor. También fueron las cosas entre americanos y kurdos que entre ambos decidieron bajar más abajo de las tierras kurdas y luchar contra el Estado Islámico, y para ello engrosaron sus filas con las facciones más democráticas de los rebeldes, creando las Syrian Democratic Forces, más conocidas como las SDF, las cuales se hicieron fuerte en el noreste de Siria. Vale, antes de seguir, repasemos. Tenemos al gobierno de Bashar al-Assad apoyado por Rusia, Irán y Hezbollah. Tenemos a los rebeldes más demócratas haciendo equipo con los kurdos en las SDF apoyados por Estados Unidos. Tenemos unos rebeldes islamistas dependientes de Turquía que formaron el SNA. Tenemos unos rebeldes extremistas yihadistas llamados HTS y otro grupo terrorista con lo peor de lo peor, que es el Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh. Vale, y ahora la siguiente pregunta es: ¿quién se lleva mal con quién? Pues realmente todos con todos. Los únicos que se toleran, y no siempre, son los rebeldes pro Turquía del SNA y los yihadistas de HTS. El resto, mal. Eso sí, en la guerra civil siria se ha llevado mucho eso del enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo, al menos por un rato. Por ejemplo, Al-Assad y los kurdos han llegado a colaborar para frenar a los rebeldes pro Turquía. Pero bueno, que ahí nadie se lleva bien con nadie. El caso es que la guerra civil siria fue avanzando y a partir del año 2019 entró en una fase de hibernación. Las tropas de Al-Assad habían retomado gran parte del territorio con ayuda de sus aliados. Los kurdos, que lideran las SDF, controlaban también bastantes tierras en el noreste, incluyendo muchos campos petrolíferos. Los rebeldes pro-Turquía tenían también su sitio en el norte de Siria, y HTS se habían hecho fuertes en la provincia de Idlib. El único que no tenía sitio en la nueva Siria era el Estado Islámico. Por cierto, si os preguntáis por esa mancha verde del sur, son los únicos rebeldes teóricamente demócratas que aún están bajo el amparo de Estados Unidos y no se han unido a las SDF. No los he nombrado antes porque son 4 y un tambor, pero bueno, para que lo sepáis. Todo parecía apuntar a que esta calma tensa podría durar para siempre, pero no. Los rebeldes yihadistas del HTS llevaban tiempo entrenando y armándose. Solo estaban esperando el momento perfecto, y ese momento llegó en 2024. La guerra de Ucrania había consumido ya un montón de recursos militares de Rusia, que tuvo que retirar a sus paracaidistas, a sus mercenarios de Wagner y a bastante fuerza aérea de Siria para llevársela a Ucrania.
Irán estaba demasiado ocupada tratando de apoyar a sus aliados del eje de resistencia y preparándose para un hipotético conflicto con Israel. Y Hezbollah había quedado descabezada y muy tocada por culpa de sus enfrentamientos con Israel. Vamos, que Al-Assad se encontraba muy solo, a años luz de la fortaleza que sus aliados le daban años atrás. Así que HTS aprovechó la coyuntura y lanzó una ofensiva en el oeste de Alepo. Una ofensiva que pulverizó las estimaciones más optimistas. En 3 días, Alepo, una ciudad de 2 millones de personas, fue tomada por HTS y sus grupos afines, y la cantidad de territorio en manos rebeldes se duplicó. La ofensiva fue tan exitosa que los rebeldes pro-Turquía se unieron, causando una desbandada histórica en las filas asadistas, que perdieron un montón de material como munición, misiles antitanque, blindados, carros de combate y hasta aviones. No obstante, por el camino los rebeldes pro-Turquía se entretuvieron atacando a los kurdos hasta que HTS puso orden e instó a todas las facciones rebeldes a no luchar entre sí, y habilitó un corredor humanitario para los kurdos. Por su parte, Al-Assad está tratando de defenderse como puede, reorganizando sus tropas y movilizando toda la ayuda internacional posible. Veremos, cuando eso ocurra, la verdadera capacidad de combate de HTS y los rebeldes pro-Turquía, mientras Al-Assad tiene que tener cuidado con las células rebeldes durmientes en Damasco, con los rebeldes que antaño poblaron el sur del país, en la provincia de Dara, con un posible resurgir del Estado Islámico ante el vacío de poder que pueda haber en zonas desérticas y, por supuesto, cuidarse bien las espaldas de que nadie de los suyos le dé una puñalada en forma de golpe de estado. Por mi parte, eso es todo. Seguiré informando con las novedades del conflicto. Recuerda que si te suscribes a la cumbre, tendrás muchísima más información y material disponible. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.